y vamos a presentar a Pato. Entonces, buenos días a todos, buenas tardes a todos. Tenemos una nueva reunión del IA Lab y hoy día nos acompaña Patricio Cerda. Patricio Cerda es un miembro del IA Lab. He estado haciendo aquí su magíster con Álvaro, pero también ha estado trabajando con Denis. Y está por salir de su magíster y de hecho hoy día nos va a presentar lo que sería su trabajo de magíster, o sea, de, no sé cómo llamarlo, título, que en teoría me parece que tiene que presentar mañana, así que cualquier feedback que le den a Pato ahora va a ser muy valioso para él. Así que sean generosos con su feedback, piensen que esto es amor duro nomás, ¿ya? Pero amor al final del día. Así que sean críticos, sean buena onda y por favor, Pato, dale nomás. Ah, perdón, y lo otro que Pato, antes de terminar su magíster, ya entró a trabajar a un lugar que se llama MindsDB, en que están trabajando en un emprendimiento que está en fase semilla, pero están haciendo ahí trabajo interesante con AutoML. Así que, Julio, ¿estás por ahí? Después quizás quieras hablar con Pato. Lo dejo ahí. Eso. Así que, por favor, Pato, parte. Muchas gracias por venir también, tomarte el tiempo. Dale nomás. Perfecto. ¿Me puedes dar Pero por supuesto para que te compartir pantalla? a compartir pantalla. Gracias. Ya. Debería verse. Se ve. Ok, perfecto. Gracias por la introducción, Allen. Yo les voy a comentar hoy justamente acerca de mi trabajo de tesis, que se titula Understanding Natural Language Directions for Robotic Indoor Navigation, que es un título bien genérico, pero espero que capture la esencia del trabajo. Ya, la agenda es bastante estándar. Voy a hacer una pequeña introducción al tema, luego repasar algunos conceptos necesarios para entender la contribución, trabajo relacionado, pasando a la metodología que implementé, y analizando experimentos que llevé a cabo para entender un poco mejor la contribución de los métodos propuestos. Y finalmente algunas conclusiones y trabajo futuro. Esta tesis se enmarca, como la gran mayoría del lab, creo yo, en lo que es aprendizaje profundo, que ya todos sabemos que en la década pasada ha obtenido grandes hitos en cuanto a desempeño en una gran cantidad de dominios. Algunos de los factores que han tenido que ver con esto son la presencia justamente de las GPUs, las TPUs, como arquitectura que permite un entrenamiento más rápido, pero además mucha más data. Por ejemplo, en el caso de AlphaGo, que está acá a la izquierda, el modelo entrena consigo mismo, aprende de interactuar consigo mismo. Uno de los dominios donde Deep Learning ha obtenido buen desempeño es la interacción entre los humanos y el robot, o los robots. Y una forma o un canal mediante el cual podemos interactuar con ellos es el lenguaje, que es muy deseable para nosotros por lo natural que se siente, y puede ser lenguaje por texto o por audio, digamos, hablando al robot, como en esta imagen, donde tenemos un ambiente muy dinámico, es decir, la tarea no es repetitiva 100%, sino que tenemos cajitas donde pueden haber objetos que el robot tal vez nunca antes ha visto. Sin embargo, mediante el lenguaje nosotros podemos especificarle qué objeto queremos que tome y nos entregue. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en esta subárea y en particular la tarea que vamos a analizar es la de darle al robot instrucciones en lenguaje natural mediante texto para que navegue por un ambiente de interior. Es decir, como se ve acá en la imagen, tenemos un nodo o una oficina en la cual el robot sabe que está y nosotros le decimos al robot, sale hacia la derecha, entra a la cocina que está justo antes del hall y queremos que el robot ejecute ese camino, ningún otro camino más que el que le instruimos, y que llegue al lugar de destino que queremos. Hay muchas complicaciones con esa tarea, tanto por la parte de interpretar el lenguaje, pero también por la parte misma de navegar, de que el robot no se equivoque y sea capaz de moverse por el ambiente. Entonces nosotros vamos a utilizar como base el framework que propuso Gabriel Sepúlveda del laboratorio, junto con Álvaro, en donde se propone navegar por un ambiente interior con una serie de controladores especializados para ejecutar comportamientos de alto nivel semántico. Es decir, tenemos redes convolucionales que aprenden a ejecutar de manera robusta frente a ruido de sensores o oclusión por parte de gente que se mueve o geometría cambiante en el entorno, mediante redes que son especializadas. Entonces tengo una que sabe seguir el corredor, tengo una que sabe entrar a oficinas, tengo una que sabe cruzar el hall, y esto dio bien buenos resultados. Entonces, la clave de este acercamiento es ver
nuestro entorno de interior como un grafo, en donde los nodos son nuestros lugares por donde el robot puede estar, y las aristas que los conectan son estos comportamientos de alto nivel semántico que si yo ejecuto, llego de un lugar al otro. Entonces, formalmente el mapa se representa como un set, un conjunto de tripletas, en donde la tripleta es una tupla con 3 elementos, 2 nodos y el comportamiento que los une. Y el robot puede ir desde el nodo inicial al final ejecutando este comportamiento. ¿Qué comportamientos se consideran en este trabajo? Bueno, son varios, son aproximadamente 12. Por poner un ejemplo, puede seguir el corredor, puede entrar a un lugar nuevo o girar en cierta dirección. Mi contribución en esta tesis fue enfocarme en el aspecto de interpretar el lenguaje, ¿ya? Y al basarme sobre el framework de Gabriel, lo que se puede hacer es ver la tarea de interpretar el lenguaje como una tarea de traducción, porque yo puedo tomar la instrucción hablada o escrita y traducirla a una secuencia de comportamientos en el grafo que corresponda a la instrucción que le doy al robot. Entonces, la contribución de esta tesis son 2 variantes de modelos de aprendizaje supervisado nuevos y en ambientes nunca antes vistos por el robot al momento de entrenar, obtenemos desempeño que se puede considerar estado del arte. Se aceptó en una workshop en ACL el año pasado este trabajo, así que vamos a verlo ahora un poco más en detalle. Partiendo un poco con información de background, los modelos de secuencia a secuencia son especialmente relevantes para este trabajo. La idea de ellos es tomar una secuencia de input y traducirla a una secuencia de output mediante el uso de un codificador y un decodificador. El codificador va a procesar cada palabra o token de la instrucción de entrada y va a desarrollar una representación intermedia que en teoría es capaz de capturar la esencia de esta instrucción o esta secuencia de entrada. Luego, un decodificador toma esta representación, toma una palabra especial que usamos para indicarle que comience a traducir y empieza a emitir palabras de forma autorregresiva, porque la palabra que emite sirve como input en el siguiente momento, ¿ya? Y así se traduce de una secuencia a la otra. Un pequeño problema que hay con esta formulación es que para tareas muy difíciles o consecuencias muy largas, puede que le estemos pidiendo mucho a esta representación intermedia en cuanto a ser capaz de capturar la esencia de cualquier secuencia arbitraria de input. Entonces, aquí se introduce el concepto de atención. ¿Ya? Hay muchos mecanismos de atención distintos, todos con el objetivo de alivianarle la carga a esta representación única. Y nosotros nos vamos a enfocar en la atención suave que propuso Badanao el año 2014, creo, y usando terminología más reciente del paper de Transformers, uno podría pensar en este mecanismo de atención como una especie de memoria dinámica, en donde tenemos llaves que guardan valores, y nosotros con una query de input determinamos qué tan alineada está cada sección de la memoria con esta query, y retornamos una combinación lineal de los valores guardados en la memoria. Entonces, en esencia, en un modelo de sequence to sequence, ahora no solo tenemos que tener la esencia capturada en una última interpretación o representación intermedia, sino que podemos enfocarnos dinámicamente en distintas representaciones de la secuencia. El paper de Transformers del 2017 popularizó una variante de este mecanismo que se llama multi-head attention o atención multicabezal, donde aprendemos alineamientos en paralelo. Y aquí la idea es que teniendo subespacios ligeramente distintos, podemos después de agregarlos, obtener una representación más robusta a tareas más desafiantes. Por otro lado, tenemos lo que son las redes de atención de grafos, que son redes que operan sobre grafos directamente, y el espíritu de estas es desarrollar descriptores nuevos para cada nodo en un grafo, ¿ya? La forma en la que lo hacen es aplicando justamente multi-head attention sobre un vecindario inmediato de nodos. Entonces se utiliza el descriptor de un mismo nodo en conjunción con el descriptor de los nodos vecinos para desarrollar un descriptor refinado por cada nodo. Y esto calza muy bien con la representación de nuestro mapa de interior, porque la forma en la que se define una GAT es inductiva, y esto significa que una vez entrenada podemos utilizarla en cualquier mapa, es decir, en cualquier grafo, incluso si es que la topología cambió y es muy distinta.
¿ya? Esa es una propiedad bastante relevante y interesante para nosotros. Ahora, trabajo relacionado a esta tarea que estamos considerando hay harto. Una en particular bastante interesante es la tarea de Visual Language Navigation, que se asemeja mucho. Eh, tiene mucha actividad como línea de investigación y la diferencia fundamental que hay es que es un approach un poco más activo en el sentido de que el robot tiene una instrucción, pero en vez de traducirla directamente a una secuencia, actúa inmediatamente. Es decir, lee la instrucción, la procesa y ejecuta una primera acción en base a esa instrucción y a lo que está viendo actualmente el robot. Luego de ejecutar esa acción, ve una nueva vista porque se movió y la idea es ir ejecutando acciones secuencialmente hasta llegar al destino. Es una tarea levemente diferente, pero es bastante relacionada igual. Y hay datasets clásicos como Room to Room, pero también hay otros como Reverie donde se agregan modificaciones que lo hacen más desafiante aún. Por otro lado, y un trabajo muy relacionado a lo que yo hice, es el de Zhang, que de hecho Álvaro colaboró en ese trabajo. Es la misma tarea de traducir lenguaje natural a una secuencia de comportamientos y también se construye encima del framework de Gabriel. Y esta de hecho es una de mis líneas de base y yo la uso para, a partir de ella, construir variaciones del modelo. Tiene, para entrar un poco en el detalle, tiene 5 etapas que son una primera etapa donde le hacemos un pequeño encoding a ambas fuentes de información. El grafo, cada tripleta se codifica a un vector de one hot encoding. Cada palabra se codifica a una representación preentrenada de GloVe. Y luego ambos streams de información se procesan por una red recurrente bidireccional que un poco introduce el concepto de temporalidad aquí. Y luego esos descriptores se alinean con una capa de atención, que después es reducida en dimensionalidad y pasada como contexto atencional a un decoder de tipo GRU también, donde se emiten los comportamientos que son la secuencia ya traducida. Las consideraciones aquí, en realidad, al momento de decodificar, son que se fuerza a que el modelo respete la topología del grafo de la siguiente manera. Si imaginamos en la figura de la derecha que el robot está en el nodo O y tiene 3 posibles nodos que escoger, A, B y C, por un tema de los posibles comportamientos que existen, ¿cierto? Pero si el comportamiento C en realidad lleva a un nodo inválido porque no existe esa arista en el grafo, entonces al decodificar el modelo le penaliza el score, digamos la puntuación a esa arista, entonces en la práctica no la decodifica y decodifica instrucciones que sí son válidas, ¿ya? Bueno, entonces aquí viene ya mi contribución, que es bastante modular y solo para recapitular, la formulación del problema es que tenemos un robot que queremos que se mueva a través de un ambiente de interior mediante instrucciones en lenguaje natural sin ningún tipo de restricción. La persona puede usar cualquier palabra, no hay restricciones ahí. El robot asumimos que puede ejecutar comportamientos de alto nivel de forma perfecta. Y la tarea entonces es traducir instrucciones a listas o secuencias de comportamientos de alto nivel. Al modelo de traducción le entran el mapa como un set de tripletas, el nodo de inicio donde el robot sabe que se encuentra. Por supuesto, el robot internamente tiene la representación en forma de grafo del mapa. Y finalmente está la instrucción. Todo esto entra al modelo y el modelo emite la lista de comportamientos que corresponde, según él, a esta instrucción. El modelo se entrena mediante aprendizaje supervisado. La idea es estimar la secuencia de comportamientos que maximiza la probabilidad de estar en lo correcto, de traducir bien. Y en esta tabla vemos algunos ejemplos o instancias del problema. Quedémonos con la primera, que dice como atraviesa el hall directamente hacia la pieza número 0. Y en este caso el plan es muy simple, porque es solo ejecutar un comportamiento que es justamente el de atravesar un hall y entrar a la pieza que está enfrente. Y así como esa, hay ejemplos mucho más complicados. Como línea de base, se utiliza la ya mencionada, el enfoque encoder-decoder con atención de Zhang, pero además hay una línea de base de Shimizu que define el comportamiento mínimo aceptable y
ellos lo hacen un poco distinto. Ellos tienen una etapa en la que generan muchos candidatos de caminos con un modelo de Markov escondido, y luego se utiliza búsqueda en profundidad para verificar que cumple con la topología del mapa. Si es que no la cumple, entonces podemos cambiar hasta 3 comportamientos de este plan, sea agregar, eliminar o reemplazar uno con otro. Si es que aún así el comportamiento no es válido, seguimos con con la siguiente sugerencia de candidato. Y aquí viene lo que yo formulé, que son cambios bastante modulares y simples de poner y sacar. El primero es migrar de un esquema de alineamiento multimodal con una sola cabeza de atención a un esquema con múltiples cabezales. ¿Ya? La consideración aquí es que la función de agregación es concatenar y tener una transformación lineal al final para pasar estos descriptores a la siguiente etapa. Usamos 4 cabezales de atención y como detalle, al igual que en la línea de base de Zhang, se concatenan las representaciones intermedias del grafo original con lo que sale de este alineamiento multimodal, solo por un tema de no obviar información que pueda ser útil, sobre todo al inicio del entrenamiento. ¿Ya? Se puede considerar como una especie de conexión residual, casi. Por otro lado, tenemos la arquitectura GATT, que no es más que agregar un módulo de Graph Attention Networks entre la GRU, que analiza y emite, le agrega temporalidad a los encodings del mapa, y la capa de atención. Aquí la esperanza es que, utilizando la topografía del ambiente, este módulo GATT sea capaz de incluir información topográfica en estas representaciones de cada nodo, y eso lleve a un mejor proceso, a una mejor etapa de alineación en la atención. Y resulta natural también preguntarse cómo interactúan estas dos componentes, así que también, vuelvo a esto al tiro, también hay un modelo híbrido, donde no solo utilizamos el módulo GATT, sino que utilizamos un alineamiento multicabezal. Para la Graph Attention Network es importante considerar que el mapa se representa ya no como encodings de largo de 2 por la cantidad de nodos más la cantidad de aristas, sino que cambia a la cantidad de nodos más la cantidad de aristas y se indica con un 1 ambos nodos involucrados más el comportamiento para cada tripleta. Y además se necesita la matriz de adyacencia del grafo para que la Graph Attention Network sepa cómo procesar esto, más que nada por un tema de saber dónde están los vecinos. ¿Ya? Finalmente, y esto también es muy importante, el módulo GATT considera como vecinos a solo los vecinos inmediatos, es decir, no es más de un solo salto al momento de mezclar la información de cada nodo con su vecindario. ¿Ya? Hay formas de hacer vecindarios más extensos. Uno podría stackear múltiples módulos GATT, o bien al momento de definir la matriz de adyacencia, definir que en realidad el vecino del vecino también es vecino de uno, en esencia agregando un poco ahí como un atajo en esa matriz. Bueno, los experimentos son por un tema de comparación directa, hechos con el dataset de Zhang que ellos introdujeron en su paper. Son 100 mapas, son 10.000 pares de instrucción con el camino indicado que queremos que el robot aprenda a predecir. Son 12 posibles comportamientos de alto nivel, y los mapas tienen entre 6 y 65 piezas. Aquí de izquierda a derecha ven mapas progresivamente más complejos, con rutas de ejemplo marcadas en azul. Este dataset se divide en 4 subdatasets. Tenemos uno para entrenar, que son cerca de 8.000 pares, uno para validar, 1.000 pares de nuevo, y 2 datasets para probar. Uno, que es el test repeated, tiene instrucciones nuevas, pero en mapas que fueron vistos por el robot al entrenar. Y test new son instrucciones nuevas en mapas nuevos. Y este, en teoría, es un desafío para la capacidad de generalizar del modelo a topografías no vistas anteriormente. Aquí hay estadísticas, pero me quedaría solamente con el hecho de que en promedio tenemos cerca de 200 triplets por grafo, cerca de 30 palabras por instrucción y alrededor de 7 comportamientos por plan. Entonces, los planes no son triviales, las instrucciones tampoco, y los mapas son bastante grandes. Para evaluar cómo traduce nuestro modelo, podemos considerar, por un lado, la secuencia correcta, que es la secuencia GT aquí, y por otro lado, la secuencia de comportamientos predicha, PT,
Fíjense que no necesariamente el largo calza entre ambas, pueden ser de largos distintos. Y los nodos finales también pueden ser distintos. O sea, puede ser que el robot llegue a un lugar que no correspondía. Aquí podemos definir en términos de la intersección de comportamientos entre ambas secuencias, el recall, al dividir esta cantidad de intersección por el largo de la secuencia real, y la precisión dividiendo esa intersección por el largo de la secuencia predicha. Y entonces las métricas de evaluación toman estas dos secuencias y emiten un número real. Son 4. En primer lugar tenemos el promedio armónico entre la precisión y el recall. Luego tenemos la distancia de visión, que no es más que la distancia de Levenshtein, básicamente la cantidad de acciones atómicas que necesitamos para convertir nuestra secuencia predicha en la secuencia real. Y claro, las acciones atómicas, entiéndase que son agregar o eliminar un comportamiento o intercambiar un comportamiento con otro. Luego se define en función de la edit distance el match at k, donde básicamente la métrica es un 1 si es que la edit distance es menor o igual a k. Y el caso particular que nos interesa aquí es k igual a 0, porque tenemos un match exacto, que en cierto sentido es como la métrica de oro. Si maximizamos esta, nuestro predictor es perfecto, o nuestro traductor es perfecto. Y finalmente tenemos goal match, que lo único que hace es comparar los nodos finales de ambas secuencias, retornar un 1 si son iguales, es decir, el robot llegó al lugar que queríamos, tal vez con otra secuencia, pero llegó, o 0 en otro caso. Respecto a los detalles de implementación, la línea de base de Zhang fue reimplementada en PyTorch, y más que nada por facilidad de experimentación, mis contribuciones fueron hechas encima de esta nueva baseline. Para manejar los grafos se utilizó la librería DGL, y los modelos se entrenaron por 300 épocas y respectivo de si el desempeño empeoraba, más que nada para entender la dinámica o cómo evolucionaban las métricas de entrenamiento. Y para reportar resultados se utiliza el checkpoint con mejor desempeño en el set de validación. Finalmente, para hacerle la tarea más fácil al decoder, se hace un esquema de teacher forcing, que al final, con probabilidad P, al momento de decodificar, nosotros en el siguiente paso le damos al decoder el token real, el que verdaderamente corresponde en vez del predicho. Esto más que nada ayuda con la convergencia del modelo. En esta tabla pueden ver la cantidad de millones de parámetros entrenables por cada variante. La línea de base de Zhang tiene casi 800.000 parámetros, y nuestros aportes tienen entre un 20 y un 60% más en cantidad de parámetros entrenables. Estos son los resultados principales para el set de datos con mapas ya vistos. Aquí la conclusión obvia es que la línea de base de Zhang es muy potente y no fuimos capaces de mejorar el rendimiento. Sin embargo, algo curioso es que nuestra propia implementación de la línea de base funcionó peor. Tiene un desempeño más bajo. Y comparado a ese desempeño, tanto las Graph Attention Networks como la variante de Multi-Head Attention sí mejoran. Entonces, indicaría en teoría que ambas técnicas sirven de algo. Lo curioso es que el modelo híbrido funciona peor, y eso es notable. Sin embargo, para ambientes nuevos, nunca antes vistos, aquí sí la línea de base reimplementada funciona a la par con la original, con los resultados originalmente reportados, ambas muy lejanas de la base de Shimizu, que es bastante peor. Y el modelo con atención multicabezal define define el estado del arte en esta tarea para mapas nuevos. La Graph Attention Network también mejora un poquito, pero menos que la otra variante, y de nuevo el modelo híbrido no funciona bien, peor que la línea de base. Respecto a cómo evolucionan en el entrenamiento, no hay sorpresas más allá de que el modelo híbrido converge más rápido, pueden verlo acá abajo a la derecha, pero se queda estancado. En cambio, los otros modelos son capaces de, alrededor de a las 150 épocas, llegar al máximo de precisión en sus traducciones. Bueno, entonces tenemos que el modelo de Multi-Head Attention efectivamente mejora sobre la línea de base, pero tiene un 30% más de parámetros, así que hay un pequeño trade-off. El primer análisis que resulta natural preguntarse relacionado a la cantidad de parámetros es, bueno, ¿cómo impacta la cantidad de cabezales que yo tengo en el desempeño? Y la cantidad de cabezas tiene que ser una potencia de 2, así que probamos con una, que es la línea de base,
2 cabezas, 4 y 8. Y claramente 8 cabezas es mucho porque ya el modelo o sea, empeora respecto a solo una cabeza. 2 cabezas son mejores que una, fijándose en el exact match, pero el punto óptimo en cuanto a desempeño son 4 cabezas y por eso es el modelo final con el que nos quedamos para esta variante. Ahora hagamos un análisis breve de un solo ejemplo de qué pasa con estas cabezas y qué es lo que atienden. Tenemos esta instrucción que dice, para el robot que está en la oficina 3, le dice, sal de la oficina, gira hacia la izquierda, pasado el reloj que ves a tu izquierda, y entra a la cocina a tu izquierda, muchas izquierdas. El camino que corresponde a esta instrucción, considerando como inicio la oficina 3, son 3 comportamientos. Salir de la oficina a la izquierda, seguir el corredor, porque el corredor se considera segmentado por cada parte que queda en paralelo a 2 oficinas, y finalmente entrar a la oficina que está a tu izquierda. Si se ejecutan esos 3 comportamientos en secuencia, estamos haciendo caso a la instrucción que la persona le emite al robot. Y aquí tenemos 3 cabezas y sus mapas de atención o de alineamiento multimodal. La cabeza 1, la 3 y la 4. La 2, en este caso particular, no presentan ningún tipo de activación importante, así que nos enfocamos en estas 3. Aquí lo interesante es que para distintas partes de la instrucción, cada cabeza se enfoca en distintas partes del mapa, que está aquí a la izquierda en términos de triplets. Interpretar esto a la rápida no es tan sencillo, es más bien engorroso, así que mejor los dejo con esta visualización. Básicamente, la cabeza 1 se enfoca en alinear la parte de la instrucción en donde se hace referencia al giro a la izquierda con la parte del mapa que efectivamente corresponde para que el robot gire. Luego la cabeza 3 hace alineamiento de esa misma parte de la frase, pero con el corredor mismo. Y finalmente la cabeza 4 hace referencia más bien al acto de girar, que si lo vemos aquí dice and turn left, ¿cierto? Ahí es donde está como la mayor activación. Pero esa la alinea no solamente a la parte del corredor que está antes de la cocina, sino además más allá y también hacia el otro lado, un poco explorando otras posibilidades. Entonces, esto nos puede como ayudar a entender de qué forma tener más de una cabeza sirve para atender a distintas partes de la instrucción con el grafo y llegar a mejores traducciones. Si ahora pasamos a lo que es el modelo de Graph Attention Networks, una pregunta natural es, ya que el componente es tan modular y sirve con cualquier tipo de representación de grafo, ¿qué pasa si es que lo usamos no después del encoder de tipo GRU bidireccional, sino después del proceso de alineamiento multimodal o incluso después de la capa de reducción de dimensionalidad? Y eso es lo que muestra esta tabla, y aquí la conclusión inmediata es que parece ser que la información de topología, cuando la mezclamos con una CAT, resulta ser mejor si es que la hacemos antes, más bien justo después de haber considerado la componente temporal en estos embeddings de cada nodo. Porque si analizamos el exact match, vemos que la Graph Attention Network puesta después del alineamiento multimodal baja bastante en rendimiento, y aún más si lo hacemos después de la capa de reducción de dimensionalidad. En ambos test repeated y test new. Lo curioso es que en el modelo híbrido esto no es así, es al revés. Parece ser que por el hecho de que la atención de multicabeza genera representaciones más refinadas, mover el Graph Attention Network desde antes del proceso de alineamiento a después del proceso de reducción dimensional ayuda mucho. Si se fijan, casi alcanza a llegar al rendimiento del modelo sin, o sea, el modelo que solo tiene multi-head attention. Lo que es bien interesante porque sugiere que podemos optimizar mejor este modelo híbrido, que inmediatamente, o a priori no es inmediatamente compatible. Entonces hay un poco de margen aquí para experimentar más y ver cuál es la mejor forma de integrar ambas técnicas. Bueno, no sé cómo, creo que voy bien de tiempo. La conclusión aquí de estos experimentos es que la atención de multicabezal es muy útil para esta tarea porque logra mejorar la generalización, en especial para ambientes nunca antes vistos.
Por otro lado, las Graph Attention Networks pueden ayudar, pero menos. Y aquí hay mucho para discutir por qué. Yo tengo dos teorías. La primera es que solo considerar el vecindario inmediato, es decir, el one hop, ¿cierto?, no es suficiente para ofrecer más información al modelo que lo que uno limita de manera dura al momento de decodificar. Recuerden que yo al decodificar este decodificador recurrente, le penalizo las aristas que no corresponden a la topología del mapa. Entonces, si uno incluyera vecindarios más extensos en la Graph Attention Network, tal vez eso podría ayudar a un mejor rendimiento, porque está ofreciendo información nueva que el modelo no impone de manera dura en la última etapa. Por otro lado, y esta hipótesis tiene un poquito más de sustento teórico por el paper en que se introduce la Graph Attention Network, los grafos que se consideran en esta tarea tal vez no son suficientemente complejos para que la distribución atencional que desarrolla la GAT sea más sofisticada que un simple promedio. Es decir, en cierto sentido lo que puede estar pasando aquí es que, si nos fijamos en este ejemplo, en la intersección al medio que hay, no hay más de 3 o 4 posibles aristas que conectan ese nodo con otros nodos. Entonces, incluso en un caso donde tenemos una intersección de 4 vías, no vamos a tener más de 8 o 9 aristas. Y eso, comparado con los grafos en donde la Graph Attention Network realmente sobresale versus una simple agregación uniforme, tienen 20 aristas, 30 aristas y topologías mucho más excéntricas. Entonces eso puede ser también una posible razón de por qué no ayuda tanto. Como conclusión final, ambas técnicas en paralelo no son inmediatamente útiles, o sea, no se complementan de forma natural, así que hay que investigar un poco más cuál es la forma óptima de mezclarlas y también cuál es el potencial de este approach híbrido. ¿Es realmente mejor que solo agregar multi-head attention o no? Eso tampoco queda 100% establecido. Así que bueno, como trabajo futuro hay harto que hacer. Lo primero es estudiar vecindarios más extensos en las variantes con Graph Attention Networks. También utilizar atención de multicabezal en el decoder mismo puede resultar útil, sobre todo cuando hay caminos que son de mayor largo. O sea, el promedio de traducciones son 7 comportamientos, pero hay algunas en donde tenemos 18, 19 comportamientos seguidos, y para esos casos puede ser muy útil. Finalmente, y un poco inspirándonos en todo lo que es la literatura de Transformers, podríamos probar un Transformer end-to-end, digamos, como en la literatura de Vision Language Navigation, o bien utilizar embeddings de palabras contextuales, en donde un poco la esperanza es que ese contexto por cada palabra ayude a tener una base más fuerte al codificar la información que viene desde la instrucción, como podría ser BERT, por ejemplo. Y finalmente el santo grial de todas estas investigaciones de robótica es efectivamente sentarse con un robot físico al lado, programar esto, y no solo el traductor, sino también el sistema navegacional por debajo que implementaron Gabriel y Álvaro, y ver cómo funciona en el mundo real y analizar qué limitaciones surgen de esto. Así que creo que eso es todo. Gracias por su atención y ahora abro la palabra para que me comenten o pregunten. Muchas gracias, Pato. Dale, sin ningún tipo de temor. Pregúntenle a Pato lo que sea. Hola Pato, aquí Gabriel, tengo 2 comentarios y una preguntita. Primero que nada, felicitaciones por tu presentación, yo creo que está como bien buena, está suficientemente ágil para no hacerla tediosa y está como también no tan rápida como para que no se entienda, sentí que se entiende bien, fluye bien tu presentación, así que felicitaciones por eso. Entre los 2 comentarios, el primero es que en la slide 10 quizás me faltó algún diagramita o algo que haga más fácil el paso y que dé a entender por qué tú estás
al principio hablando de un modelo de traducción, porque quieres meter un modelo de traducción dentro de la solución de tu problema. Como que me faltó una cajita donde entraran las instrucciones en lenguaje natural y por otro lado salieran los behavior codificados. Como que eso no, creo que no está muy fácil de captar la motivación de por qué estás buscando un modelo de traducción. Bueno, ese es un comentario. En la slide, otro comentario en la slide 32, cuando tú hablas de que, de que el modelo original de Xiaochue funciona mejor que el mismo que tú implementaste, sería súper bueno que dijeras que uno está implementado en TensorFlow y otro en PyTorch. Y ahí hay una gran diferencia porque si no, como que queda la duda de que si te funcionó peor fue porque tú lo implementaste mal. Pero si tú dices que en realidad hay una diferencia de framework y también hay antecedentes de que uno funciona mejor que otro y nadie sabe bien por qué, digamos, te quita un poco las posibles culpas que puede haber en la audiencia a decir que es culpa tuya el hecho de que funcione más mal. Bueno, esos son los dos comentarios. Y la pregunta es, cuando hiciste el análisis de los cabezales o de las cabezas, yo me acuerdo que en un principio como que no habías podido determinar claramente bien qué responsabilidad tenía cada cabeza. Pero ahora hiciste un análisis y veo como que ya tienes más o menos cierta intuición de qué está haciendo cada una de ellas, pero no me quedó muy claro si es que en realidad lo que tú estás tratando de mostrar con la visualización es que cada cabeza está especializándose en un comportamiento determinado. ¿Es más o menos eso la idea? No, o sea, yo diría que lo que uno concluye viendo esta visualización es que de manera dinámica, algunas cabezas como que tienden a alinear partes de la instrucción con comportamientos más lejanos en el tiempo. Digamos, a ver, tú tienes en la instrucción una parte en donde podrías estar hablando del último giro en el plan. Entonces, una cabeza va a estar enfocada en esa parte de la instrucción, pero va a relacionarla como con giros potenciales en el mapa que están más lejos de la zona involucrada. Y otra cabeza se va a especializar en justo ese giro particular. Entonces, al final, de cierta forma, como que tienes una o dos cabezas que se especializan en partes muy específicas donde el modelo cree que la cosa va por ahí, pero hay otras cabezas que son un poco más genéricas, que también evalúan cómo alinear partes más lejanas del grafo con la instrucción. Entonces, al final eso termina siendo propagado al decoder, y el decoder puede tomar en cuenta como estas, no sé, representaciones un poquito más refinadas, y entonces, sobre todo en caminos más largos, no equivocarse cuando hay bifurcaciones o intersecciones. Esa es la intuición que me queda viendo algunos casos. Es como que una se está enfocando en el contexto más local, donde va más o menos en la instrucción el robot y el otro está mirando más, por decirlo de alguna forma, más a futuro, está mirando qué hay más allá en el grafo, una cosa así. Algo así, sí. Y eso por mi lado, muchas gracias, Pato. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiere preguntar? Y si no es algo de la tesis, también puede ser quizás del trabajo donde está ahora Patricio, también es estable. Denle nomás, aprovechenlo. Hola Pato, Hernán aquí. Más que pregunta, un comentario muy pequeñito de la slide anterior que tenías. Esa, que bueno, mi tesis como visualización y solo te faltó un detalle que es decir qué significa el color claro y oscuro. Porque yo asumí que el color oscuro era mayor atención y claro menor. Y después me di cuenta que era al revés. Y eso puede... Sí, totalmente. Muchas gracias por el detalle, Hernán. Sí, es un detalle que a mí me hizo olvido trabajar en visualización. Eso era todo. En general, muy buena presentación, muy interesante lo que hiciste y ve como un nuevo enfoque para mejorando unos detalles que tú decías. Me gustó bastante. Muchas gracias.
¿Alguien más? Todavía nos quedan 7 minutos, por si acaso, así que no hay problema. Hola Pato, ¿cómo estás? Oye, felicitaciones por la presentación, muy buena. Una pregunta que no me quedó muy claro, que después Gabriel comentó y quiero salir de la duda, como cuando hablabas del baseline de Chang, si no me equivoco, ¿se llama? ¿Sí? Y tú tienes tu propia implementación que tiene peor rendimiento. El número de, no sé, épocas o el dataset son los mismos. Pues, mi pregunta es más que nada si el modelo que tú implementaste, perdón, si el multi-head attention, por ejemplo, es mejor que el modelo que tú implementaste, pero este modelo está trabajando con peor data, podría implicar que tu modelo con el mismo data que Chang es mejor que Chang en sí. Claro, mira, es interesante. O sea, si te fijas, lo curioso aquí es que, y bueno, partiendo un poco por la historia que mencionaba Gabriel, el modelo de Chang está implementado en TensorFlow 1.9, o sea, es bastante antiguo, y entonces trabajar con GATS, trabajar con Multi-Head Attention, tal vez no tanto, pero las GATS sobre todo, era más difícil. Entonces, reimplementamos esto en PyTorch, que era mucho más sencillo de usar, y lo curioso es que en test repeated, efectivamente el desempeño es mucho, o sea, es bastante más bajo. Pero en test new es comparable, sobre todo en exact match, que es como la métrica más importante, están ahí. Entonces no me queda tan claro al final dónde está el tema. Con Gabriel creemos que puede ser el framework, pero no hay tampoco ahí como un factor que es, digamos, ok, sabemos que ahí está el problema. Entonces, sobre todo para este split de los datos, yo sé, porque el desempeño de mi baseline es comparable al original, que el desempeño efectivamente es mejor. En test repeated no estoy seguro si pasa lo que tú dices. Podría ser, pero no lo tengo para probarlo tampoco, así que no... difícil de aventurarse a decir, sí, sabes que con multi-head attention aquí en TensorFlow tendría un 80%, por decir algo. Eso también se puede considerar como trabajo futuro, pero en realidad no me atrae mucho trabajar en TensorFlow antiguo. Oye, ¿y por qué crees tú que en los casos nuevos se comporta mejor que Sun y en los casos repetidos no? ¿Tú crees que el problema está en Sun, que funciona específicamente bien en casos repetidos y no en nuevos? ¿O tu modelo tiene algo en particular que crees que hace que funcione mejor en O nuevos? sea, yo creo que podría ser tal vez un poco de overfitting en el caso de design original, pero también puede ser que, por ejemplo, el manejo de los atributos del mapa, si vemos aquí, dejo buscar una. Acá, fíjate que todos los nodos, todas las piezas, los pasillos, tienen ciertos atributos como ventana, sofá, foto. Eh, Eso nosotros lo implementamos según el paper mencionó, pero puede ser que ellos tengan algún tipo de dinámica que no alcanzamos a percibir que influya, porque las instrucciones hacen referencia directa a estos atributos y puede ser que ahí haya algo. Pero volviendo a la parte inicial de tu pregunta, yo creo que funciona mejor, al menos en ambientes nuevos, por lo que le comentaba un poco a Gabriel, que al final este alineamiento de multicabeza le permite al modelo tener una noción de que ciertas partes de la instrucción pueden estar relacionadas con muchas partes del grafo, como de forma, ¿cómo decirlo?, un poco compensando a posibles errores de decodificación después. Porque al hacer la agregación final entre estas cabezas, tú obtienes una representación que contiene como estas advertencias de que tal vez el giro final de la instrucción, o sea, las palabras que hacen referencia a ese último giro, tal vez no son solo alineadas a una parte local de tripletas, sino que también a otras según las otras cabezas. Yo creo que va por ahí. Es como más flexible el sistema para topologías que no ha visto por un tema de que se puede enfocar de distintas formas en paralelo. Va por ahí. Súper. Tenemos tiempo para, yo creo, una última pregunta. Antes de... Quizás como última pregunta, y bueno, yo también encontré que la presentación estuvo muy bien, Patricio, te felicito.
ahí te envío unos comentarios por email, pero quizás nos podrías contar un poco de tu trabajo, dado que quedan unos minutitos. Sí, encantado. Porque Bueno, esta no es la compañía inglesa, ¿no? ¿O es la compañía inglesa? es gringa, pero sí. Es la misma que siempre, la que está. Sí. Partí trabajando en ella en julio del año pasado. Y bueno, como dijo Allen, es una startup en etapa semilla. Y nos dedicamos a hacer un sistema de auto machine learning enfocado en más que nada como datos tabulares, porque un poco el punto principal es poder ejecutarlo directo desde la base de datos. Imagínate, eres una empresa muy grande y tienes muchos datos en tu base de datos y quieres hacer un modelo de machine learning, pero no tienes tal vez gente especialista en el tema. Tienes que contratar un equipo de data scientists que tomen la información desde la base de datos, la procesen, implementen el modelo y después lo afinen para producción, ¿cierto? Todo ese proceso nosotros estamos apuntando a minimizar el dolor que hay ahí y más que nada tú poder implementar un modelo de Machine Learning indicando con un simple comando de SQL como créame un predictor para predecir esta columna para esta tabla y con estas opciones de entrenamiento, o sea, opciones más bien genéricas, y nosotros por dentro construimos un modelo que creemos va a ser el que mejor funciona, de ahí la parte de Auto Machine Learning, y después ese modelo es consultable por queries como si fuera cualquier otra tabla en tu esquema de datos. Entonces, ese es un poco el ángulo del pitch y tenemos como alianzas ahí que están a punto de concretarse con varias bases de datos bien importantes. Y también por el lado tenemos clientes que la usan y es como una especie de consultoría de guante blanco, entonces nosotros vemos su problema, los ayudamos a mejorar por dentro nuestra propia implementación para que funcione mejor para su caso. Y yo entré como primer ingeniero en Machine Learning dedicado al 100%, porque está el cofundador que sabe harto y el ingeniero líder que también sabe harto, pero tienen otras responsabilidades. Entonces yo entré como de lleno a, más que nada, como investigar mucho y después implementar eh, algoritmos que nos permitan enfrentar dominios nuevos. Por ejemplo, series de tiempo es algo que ellos no tenían. Y bueno, ahora ya tenemos algo que funciona más o menos bien. Siempre se puede mejorar, por supuesto, pero en eso ando un poco. Y también he visto harto de calibración de modelos, porque usamos harta red neuronal y es importante para la interpretabilidad del sistema que también haya como una especie de confianza en las predicciones. Y, y en eso también me he metido harto, cómo calibrar una red neuronal para que si está 80% confiada en la predicción, en el límite sea 80% precisa. Así que va por ahí la cosa. Es bien interesante la pega. Suena súper choro. Asumo que van a tener unos muy buenos resultados y de ahí nos contáis de nuevo si es que hacen unos nuevos breakthroughs ahí, Pato. Feliz de tenerte de vuelta acá para que nos cuentes. Eso, Félix. de verdad. Ya, pues, estamos en la hora, así que para no tomar más de su tiempo, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Pato también por la Gracias, charla. Patricio. Espero que los comentarios te hayan servido. Gracias a ustedes por la atención. Sí. Y nos veremos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Nos despedimos. Súper, Esté chao, muy que bien. tengan buena semana.